Sin duda, el Paraguay tiene muchos lugares emblemáticos, cargados de historias, mitos y leyendas conocidas por todos, pero una de las más importantes es quizá el Parque Carlos Antonio López. Este parque es posiblemente el lugar que cuenta con más historias, mitos y leyendas de todo el país. Y hoy haremos un breve repaso por toda su historia, que van desde datos históricos de la guerra contra la Triple Alianza, datos culturales y hasta historias de fenómenos paranormales que supuestamente ocurrieron ahí. Este lugar originalmente era un cementerio, así como lo oye. Antes de convertirse en parque era un cementerio antiguo llamado el Mangrullo, que fue muy explotado en su época. Nos remontamos en la época de la guerra contra la Triple Alianza. El Mangrullo era la parte más alta de Asunción y se lo podía ver desde el río. Desde la cima, el Mangrullo en aquella época tenía una vista espectacular, en donde podías ver las iglesias de Encarnación, la torre del Palacio de los López, los edificios del puerto, el sector de San Jerónimo y parte del antiguo barrio Cachinga, hoy en día el sector del barrio San Antonio. Al finalizar la guerra, los brasileños que ocupaban Asunción convirtieron la cima en un cementerio y lo bautizaron como el Mangrullo. El cementerio era relativamente grande en sus inicios y estaba bastante bien cuidado y fue muy utilizado. Entre las muchas personas que fueron enterradas en este lugar, resaltan algunos nombres bastante curiosos de la historia, tales como el Dr. Juan Vicente Estigarribia, médico personal del Dr. Francia que estuvo en el Hospital Potrero y murió en el año de 1869 en Coronel Oviedo, y luego sus restos fueron trasladados al cementerio Mangrullo en épocas de posguerra. También una mujer, Sor Germana, cuyo padre era San Vicente de Paul, y esta era superiora del Hospital de Caridad, ahora ex Hospital de Clínicas. Tenemos un video sobre este lugar contando un poco de su historia. También está el famoso y curioso caso de Gastón Gadini y Cipriano León, quienes fueron las últimas personas en nuestro país en ser condenadas a muerte en el año de 1915, ya que estas dos personas asesinaron a un matrimonio, más concretamente a los padres de uno de ellos, los padres de Gastón Gadini. Estos fueron fusilados en la Plaza de Armas y posteriormente enterrados en el cementerio Mangrullo. El cementerio fue bastante utilizado y cada vez se iba llenando más y más. También, y por otra parte, la urbanización de la zona crecía a un ritmo acelerado, dando así como resultado final que el cementerio quedara en medio de todo esto. Todo eso llevó a que el cementerio fuera clausurado en el año 1918, pero aún así, y clandestinamente se seguían enterrando a personas en el lugar. Eso sí, desde su clausura el cementerio quedó bastante abandonado por las autoridades y poco a poco la vegetación y la falta de cuidados fueron arruinando por completo dicho lugar, quedando así en un estado deplorable. Luego de muchas quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, en 1926 el Mangrullo cierra definitivamente y gran parte de los allí enterrados fueron trasladados al cementerio del sur. Como dato curioso, al momento de trasladar la tumba de Gastón Gadini, este se encontraba decapitado y no había rastros de su cráneo. Tiempo más tarde empezó a sonar una teoría que decía que los estudiantes de medicina de aquella época entraban y se robaban partes de cuerpos en los cementerios y que habrían sido ellos quienes habían robado la cabeza del difunto. Como es costumbre en todo el mundo, en un lugar donde hubo o hay un cementerio siempre van a haber historias de fantasmas o fenómenos paranormales que supuestamente ocurren o ocurrieron en dicho lugar, y el Mangrullo, ahora Parque Carlos Antonio López, no es la excepción. A lo largo de la historia han surgido muchas historias de apariciones de fantasmas en el sitio, algunas muy famosas que hasta hoy en día se siguen contando, y otras ya olvidadas por el paso del tiempo. Una de ellas es la historia de la polca maldita, que supuestamente quien la ejecuta podía invocar a espíritus en la zona, o al menos eso dice la historia. La historia fue contada por Juan Max Boetner, un reconocido musicólogo de los años 40 y 50, quien dice que esta historia le fue contada a través de una carta que le fue enviada por su amigo Pablo Pedro Maldonado,
en el año de 1956, y este decía lo siguiente: Unos compañeros míos venían de tocar en un baile un poco alegres y encontraron en el camino un grupo de cruces y resolvieron darles una serenata a esos seres que habían perdido la vida en aquel lugar. Empezaron a tocar la Magdalena, que era así como se llamaba la polca, cuando de repente, a lo lejos del camino, ven a una mujer de blanco que se dirige hacia ellos. Llorando desconsoladamente, estos le preguntan qué es lo que le pasa, y esta les dijo que estaba destrozada porque un pequeño hijo suyo había fallecido. La mujer le preguntó a los músicos si estos no podrían ir a tocar a su casa una música de despedida para el niño. Estos accedieron y con la mujer caminando enfrente de ellos fueron guiados, acompañando a la mujer. De repente se dieron cuenta que llegaron a la entrada del cementerio Mangrullo y que en ese momento la mujer desaparece sin ningún tipo de explicación. A lo que los músicos salieron muy asustados del lugar y juraron no volver a tocar la polca. Poco a poco, la Magdalena iba tomando más y más reputación, ya que los músicos que la tocaban decían que pasaban cosas muy raras cuando ésta era ejecutada, tanto a las personas que la escuchaban como a los músicos que la interpretaban. Debido a esto, la Magdalena dejó de sonar y era tan grande la creencia de que la música estaba maldita que la propia iglesia de la época prohibió su interpretación a cualquiera que la intentase tocar. Como dato adicional, nunca se supo quién fue el autor de la polca maldita, la Magdalena. Bueno, una vez más estamos acá el equipo de Proyecto 3, esta vez en el Parque Carlos Antonio López, ex cementerio Mangrullo. Estamos acá, son altas horas de la noche, cerca de la 1:30 de la madrugada, ya se podría considerar. Y vamos a dar un pequeño recorrido, más que nada simbólico, porque nos encontramos con un parque bastante bien cuidado, bien iluminado como se puede ver. Inclusive hay cuidadores, nos cruzamos con un par de ellos, por suerte no dijeron nada. Y vamos a dar el recorrido por este icónico parque que todos conocemos, sabemos la historia. Se cuenta, o sea, se sabe por la historia que fue un cementerio en la época de la Guerra de Triple Alianza. Este cierra en 1918, el cementerio Mangrullo, como se le conoce. Bueno, vamos a estar recorriendo un poco este lugar, recordando las historias, y vamos a ver si podemos captar algo. Es bastante complicado porque el ambiente se siente realmente bastante bueno. Como les digo, está bastante bien cuidado el parque, hay cuidadores, entonces vamos a ver qué pasa. Hay un poco de viento, se nubló un poco, pero bueno, justamente se decía que este era el clima propicio para que aparezcan cosas o se escuchen cosas acá. Vamos a iniciar con el recorrido y vamos a estar comentando a ver qué pasa. Acompáñenos. También hay historias más recientes cuando este ya era el Parque Carlos Antonio López. Esta historia cuenta que esto pasó en el año 1982. La hija de un conocido joyero de la zona siempre iba a patinar al parque y que debido a eso conoció a otra pequeña joven que también iba a patinar al sitio.
Estas dos se hicieron muy amigas. Cuentan que un día, por algún motivo, la hija del joyero no lleva los patines al parque, a lo cual su amiga le dice que use los suyos. Esta accede y va a dar una vuelta al parque, pero cuando vuelve, su amiga ya no estaba. Es así que fue a la casa con los patines prestados de su amiga. Al otro día, esta va a la casa de su amiga a devolverle sus patines, ya que anteriormente ésta le había dado su dirección. Cuando la niña llega, se encuentran con la madre y ésta le dice que viene a devolverle los patines que le había prestado su hija el día anterior en el parque, a lo cual la madre rompe en llanto y dice que la niña, su niña, había muerto hace más de 7 años atrás. Este caso fue muy famoso en esa época, en el antiguo barrio Cachinga, ya que la joven del susto tuvo que recibir tratamiento psicológico y hasta tuvo que mudarse del barrio. Actualmente el Parque Carlos Antonio López todavía conserva vestigios del antiguo cementerio Mangrullo. Estamos recorriendo la zona iluminada, el paseo central. Luego vamos a tratar, no sé si puede enfocar, como ven un poco hacia ahí, ya en la zona un poco más oscuras, a ver si podemos sentir algo diferente. Realmente se siente bastante agradable el clima, un poco como les mencioné, el parque está bien iluminado. Es muy lindo el parque, muy lindo cuando se cuida, bastante grande, tiene construcciones, de hecho... Escuché un ruido por ahí, pero bueno, supongo que puede ser gatos o algo así. Tiene construcciones como la que vamos a llegar acá, una especie de castillo espectacular. Y bueno, vamos a estar contando más sobre qué es lo que encontramos. Mira lo que hay, viejo. Creo que de acá salieron los guardias. Acá llegamos a una especie de mirador bastante lindo y bien cuidado. Ahí se alcanza a leer Asunción Asmía o algo así. Bueno, no alcanzo a leer muy bien, pero está bastante lindo y interesante esta especie de mirador que tenemos acá. Vamos a darle la vuelta. Esta parte me podés buscar, pero nunca encontrar. Mira lo que hace arriba. La ventana tiene rejas. Se escuchan estamos acá un domingo de madrugada, entonces se pueden escuchar canciones de fondo que suenan de gente que estará pasándola bien, pero bueno, son altas horas de la noche de igual manera. Esperemos captar algo. Bueno, estamos ya recorriendo un buen rato. No se siente, bueno, se siente un ambiente, a ver, ¿cómo explicarlo? Diferente, eso sí, pero es por la estética en sí del parque. Es un parque que data ya de hace mucho tiempo, como les digo. Fue un cementerio. Entonces tiene esa peculiaridad de tener una especie de estilo o de fachada ya vieja, de fachada antigua. Entonces es como si fuera que estamos recorriendo el lugar de hecho que es un lugar icónico y antiguo del Paraguay. Más que eso todavía nada, ciertos ruidos, pero bueno, se puede entender que es el viento, gatos o los mismos cuidadores que estarán por ahí haciendo su ronda.
Y no solo eso, ya que en el año 2015 se realizó una obra de restauración al parque y cuando se procedía a los trabajos se lograron encontrar restos de huesos humanos del antiguo cementerio que fueron olvidados en ese lugar y cuentan que hasta el día de hoy hay muchos cuerpos enterrados en la zona, ya que al momento de la muda del cementerio solo se llevaron los cuerpos y las tumbas más importantes de aquella época y que muchos fueron olvidados y dejados en ese lugar. Y que anteriormente, algunas veces cuando caía una gran lluvia, se podía encontrar restos humanos, objetos antiguos del cementerio y hasta un botón de la ropa de un soldado de la época de la guerra contra la Triple Alianza. De hecho, un rumor fue cobrando mucha fuerza en estos últimos tiempos, ya que en TikTok apareció un video de unas personas que entraron a lo que ellos dicen que es un supuesto búnker que está situado en el parque. ¿Qué pasó? Una, dos, tres. Despacio. Se va a caer. Ahí está. Ahora sí. Sacamos así. Bajan más luces. No ahorita, Vamos. Espera, mi lente pelotudo. No, ahí no ven nada. Casi ya en la nave. La última encontramos casi todo. Ya entró un flash. Salen de fugitivo. La última grabamos, pero No hay nada. Mira para acá, viajero from. Acá. Ya no hay más calor, no sé. Va a poder trepar que Ahí es un niño calor. Hola. Boludo vacío está acá. Hola. ¿Alguien me escucha? Pero esto no es así. Esto lo que es en realidad es un antiguo reservorio de agua de la antigua Corposana, hoy en día SAP. Y según relatos de las personas cercanas al parque, este reservorio, más concretamente los tubos de escape que tiene, al momento de que caía una gran lluvia, estos solían expulsar restos humanos del antiguo cementerio Mangrullo. Bueno, dada la historia que pudimos investigar un poco, los relatos que se cuentan de este parque, emblemático parque, se dice que en los días ya lluviosos o de amenazas o tormentas es donde suele haber más actividad paranormal, entre comillas. Se dice que se escuchan cadenas, se ven personas. Bueno, da la curiosidad, la particularidad, la coincidencia de que llegamos y se nubló completamente y hay viento. Entonces esperemos que se pueda llegar a captar algo con estas atmósferas que tenemos. Bueno, estamos llegando a quizás el lugar más icónico de este parque, ¿verdad? El Parque Carlos Antonio López, que es el supuesto búnker de Asunción. Vamos a tratar de subirnos arriba, si bien no creo que podamos entrar porque hay cuidadores, como les digo, está bastante bien cuidado. Vamos a tratar de subirnos y contar un poco de su historia para intentar grabar algo ahí. De hecho se escuchó ahora como un grito, pero bueno,
vamos a seguir avanzando. Bueno, ahora vamos a iniciar lo que es el pequeño ascenso a este supuesto búnker, ¿verdad? Esta parte un poco menos iluminada, lo que está lo demás, las demás partes del parque, ¿verdad? También se dice que justamente por esta zona se cuenta que anteriormente por las lluvias, las pequeñas inundaciones que había y la erosión de lo que es el suelo, llegaban a desenterrarse y a ser expulsados huesos del antiguo cementerio Mangrullo, y huesos y partes de ataúdes. Cuenta que fueron encontrados después de una larga lluvia y cosas así. La puta. Acá está una de las entradas. No sé si puede filmar. Esta es una de las entradas al supuesto búnker. No vamos a poder nosotros ingresar. Esto pesa más de 50 kilos. Entonces sería imposible. Aparte que es súper peligroso porque estará completamente en mal estado lo que sería ya la parte interior, ¿verdad? Aparte de que puede haber gases peligrosos y otras cosas. Vamos a ingresar. Bueno, justamente estamos acá con una de las tuberías que se decía que mucho antes atrás, cuando llovía, esto se sobrecargaba y lo explotaba en algunas ocasiones, esparciendo huesos, partes óseas humanas por todo el lugar, parte de ataúdes también. Vamos a estar avanzando más. Bueno, estamos en el centro de este supuesto búnker que está en el Parque Carlos Antonio López, como se cuenta, el supuesto búnker de Asunción. Bueno, según investigaciones de nuestro equipo, pudimos dar con la información de que esto no es un búnker, jamás fue un búnker, sino que era un reservorio de agua de lo que era la antigua Corposana. Esto grande, esta cúpula grande que se encuentra casi al final de lo que sería el parque, sería un reservorio de agua de lo que sería ya la extinta ESAP. Y posteriormente fue confundido como un búnker por ciertos videos de ciertas personas que lo identificaron como un búnker. Pero no, era un reservorio de agua de la extinta Corposana, que ahora es ESAP. Y también ahí se puede compaginar la historia con las supuestas partes humanas, cadáveres, restos óseos que se expulsaban una vez que llovía y los ductos de agua, las cañerías de agua antiguas se sobrecargaban y explotaban, ¿verdad? Entonces esto es un reservorio de agua. De igual manera es bastante denso estar acá a altas horas de la noche. Hay bastante viento, se siente un nerviosismo extraño, pero bueno, supongo que es por el contexto en que nos encontramos ahora. Vamos a tratar de sacar fotografías en el lugar, por más de que no haya sido un búnker. Bueno, fue un ex cementerio, entonces suponemos que algún tipo de energías tuvieron que estar por acá, o quizás algunas aún estén. Vamos a tratar de tomar fotografías de diferentes ángulos para ver si logramos captar algo. Bueno, llegamos a lo que sería la segunda entrada del reservorio de agua. Ahí pueden ver, tiene un agujero. Conseguimos sacar fotos metiendo nuestras cámaras y está completamente inundado, por lo que también tomamos un pequeño video y está completamente inundado.
hay mucha agua adentro y también se siente como una especie de gas caliente. Entonces es imposible la entrada para cualquier persona. Esperemos que ninguna persona intente entrar acá porque es muy peligroso. También, como dato curioso, una de nuestras linternas, que sería esa, pasó un rato, esta, empezó a fallar. Tienen las baterías completamente cargadas, pero empezó a fallar, se apaga todo de balde, y eso como dato curioso más. Vamos a seguir caminando un poco más a ver qué seguimos captando, ¿verdad? No sé si el agua. Hijo de puta caliente. El parque en la actualidad está bastante bien cuidado, o al menos eso es lo que pudimos observar al momento de dar nuestro recorrido. Todo era muy tranquilo, pese a las historias que hoy en día se cuentan del sitio. La gente también cuenta que cuando hay mal tiempo y es de noche, se pueden percibir ruidos extraños, como gente gritando de la nada, pasos o el cabalgar de un caballo, hasta el sonido de cadenas siendo arrastradas por los caminos del parque. También está el famoso relato del fantasma de la chica de blanco, que era una chica que se había suicidado en el parque tirándose desde lo más alto del mirador, y que su alma nunca descansó en paz, y que según cuentan, se la puede ver en algunas ocasiones recorriendo el parque de noche, que es habitualmente cuando hay mal tiempo. Bueno, estuvimos recorriendo un poco lo que serían las partes centrales de lo que sería el parque, por los caminos donde se tiene que recorrer, y ahora vamos a entrar un poco por la parte, ¿cómo decirlo? La parte de tierra, ya entre los árboles y cosas así. Todo lo que conocen sabe que este es un parque bastante grande, entonces vamos a entrar un poco hacia los árboles a ver qué captamos.
Bueno, después de una larga caminata, aproximadamente 1 hora caminando y recorriendo todo lo que es el parque, ya son altas horas de la madrugada, damos por finalizado este recorrido. A ver, sensaciones que pudimos tener, creo que absolutamente nada paranormal. Sí, sensaciones de nerviosismo y un poco de miedo, pero a lo desconocido, a la oscuridad, a lo que podría salir. Pero aparte de eso, nada paranormal. Estuvimos recorriendo varios puntos, muy lindo el parque, muy bien cuidado. Entonces, esto fue el ex cementerio Mangrullo, actual Parque Carlos Antonio López. Cabe aclarar que la parte de la historia de la chica que se suicidó lanzándose desde el mirador es verdad. El mirador se llegó a clausurar en dicho momento porque empezaban a ocurrir esta clase de hechos con más frecuencia. Como ven, el Parque Carlos Antonio López es un lugar histórico en nuestro país, cargado de historias, mitos y leyendas. Pero al final, el que decide qué creer es usted. El Parque Carlos Antonio López. ¿Increíble? Pues créalo.